Muy buenas tardes, espero que hayan disfrutado de un saludable almuerzo a base de carne bovina. La sección vespertina del taller está organizada en dos bloques. En el primero presentaremos resultados obtenidos en 3 proyectos realizados por el Grupo de Trabajo STEC y PCBA, que incluyen un monitoreo en plantas exportadoras Unión Europea y la evaluación de diferentes intervenciones para reducir la presencia de STEC en productos cárnicos. Por la mañana presentamos los resultados que se obtuvieron en un frigorífico exportador UE. Y si bien estos resultados fueron muy interesantes y muy valiosos, ya que permitieron implementar mejoras, en 2014 necesitábamos conocer qué estaba sucediendo con otros frigoríficos exportadores, por la situación que estaba planteando particularmente la Unión Europea. La doctora Noralía Padola nos comentará los resultados del proyecto que definimos informalmente como monitoreo de STEC. Noralía es médica veterinaria, doctora en ciencia animal, profesora asociada de Inmunoquímica y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Además, es investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y miembro del ACER, Coalición Latinoamericana para la Investigación de Escherichia coli. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar cómo fue el trabajo sobre el aislamiento y caracterización de STEC No 157 en medias reses, en cortes y recortes en frigoríficos exportadores de Argentina. Y siempre comienzo con algo que para mí es muy importante, que es el concepto de una salud, donde la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están interrelacionadas y las acciones que se realizan deben ser multidisciplinarias e intersectoriales. ¿Y esto por qué? Escherichia coli, productor de toxina Shiga, o Escherichia coli verotoxigénico, es un ejemplo de agente zoonótico que encaja perfecto en el concepto de una salud. Nosotros estudiamos hace mucho tiempo en el laboratorio reservorios, medio ambiente y alimentos, y es importante comenzar preguntándonos cómo se transmite esta bacteria. Si bien hay vías de transmisión que son más conocidas, como los reservorios animales, principalmente los rumiantes, que aunque también hay otras especies de animales que son reservorios, los alimentos contaminados que son derivados de esos animales, no debemos olvidar la contaminación cruzada que se puede producir a través de las manos de quien elabora los alimentos o de la manipulación, cuando se manipulan o cuando se elaboran esos alimentos, o también cuando se guardan. Pero en los últimos años ha habido casos que han sido relacionados con la transmisión persona a persona. En Argentina se han documentado casos de síndrome urémico hemolítico con transmisión intrafamiliar y también a través de las aguas recreacionales y principalmente con un aumento bastante significativo los casos que están asociados al ambiente y al contacto directo con los animales. El bovino elimina la bacteria en la materia fecal y contamina el medio ambiente y contamina el cuero de los animales. Nosotros estudiamos qué era lo que pasaba en el medio ambiente porque nos interesa también la sobrevida de esas bacterias y lo que encontramos es que en la tierra de los corrales, donde están los animales, la bacteria sobrevive alrededor de 2 meses, mientras que en el agua de los bebederos, estas bacterias pueden sobrevivir hasta 4 meses. Y esto produce una contaminación constante, una reinfección de los animales y también tener en cuenta el contacto con el medio ambiente, y vuelvo a repetir, el contacto directo con los animales, principalmente de niños, que son los de la edad susceptible, que pueden llevarse la mano a la boca y poder tener esta enfermedad. Recordemos que la dosis infectiva es muy baja, son hasta 100 bacterias que pueden producir esta enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta lo que dije antes del concepto de la salud y con un trabajo intersectorial y multidisciplinario,
se planteó este proyecto que tiene como objetivo ver, aislar y saber cuál es la situación de las plantas frigoríficas exportadoras a la Unión Europea, con la particularidad de tener un muestreo unificado y también usar una sola metodología que fue la norma ISO 13136 del 2012. ¿Qué se tuvo en cuenta y cómo se realizó este trabajo? Los animales que fueron muestreados en los frigoríficos provenían de 14 provincias y 357 ciudades. Se realizó entre marzo y septiembre del 2014. Los animales pertenecían a distintas categorías de bovinos y también provenían de distintos sistemas, de cría extensiva, de engorde a corral y de ferias. Estos animales se faenaban en 8 plantas frigoríficas exportadoras de la Unión Europea, por lo cual se tomaron alrededor de 16.000 muestras, distribuidas de la siguiente manera. 3.205 muestras de carcasas, de medias reses, 9.570 de cortes y 3.190 de recortes. Ahora, ¿cómo se muestreó? Es importante destacar que como se realizó en distintas plantas frigoríficas, también hubo una etapa de capacitación para poder unificar la toma de muestras. Durante todos los días de la semana se tomaron muestras de lunes a viernes y cada día, por frigorífico, se tomaron por esponjado muestras de 5 medias reses, cada una proveniente de distintas tropas. Con eso se conformó un pool que era lo que iba a ser analizado. Lo mismo sucedió con los cortes, el corte de lomo, bife angosto y corazón de cuadril, que también se tomó por esponjado, se esponjaba la superficie cada 2 horas de un corte, es decir, de un corte teníamos 5 esponjas al final del día, lo mismo con los otros, esto por frigorífico, es decir, vamos a multiplicar por 8. Y en cuanto a los recortes, se tomaron 5 recortes al final del día, 200 gramos cada 2 horas, lo que hacía 1 kilo de recortes. Se analizaron 3.193 muestras. Yo les dije que se usó la metodología, la norma ISO, y el objetivo era aislar estas bacterias y caracterizarlas tanto fenotípicamente, es decir, determinando el serotipo, como genotípicamente, detectando los genes que codifican para los factores de virulencia y realizando la subtipificación molecular. De las muestras que se tomaron, el 6% fue positiva a Stegno 157. Y teniendo en cuenta cómo se tomaron las muestras, el 5,8% de esos positivos correspondían a carcasas y a cortes, y el 7% a recortes. Y es importante mencionar, ustedes pueden ver en la tabla que está abajo, que hubo variación entre los frigoríficos, obviamente, pero no fue una diferencia significativa. Sin embargo, sí hubo variaciones entre los cortes de los distintos frigoríficos. Cuando se aisló, se aislaron 200 cepas y se obtuvieron más de 30 serotipos diferentes. Estos serotipos se aislaron muestras de distintos cortes, tanto de las carcasas como de los cortes, como de los recortes. Estos serotipos, algunos son serotipos conocidos, que los hemos escuchado de haber sido relacionados con enfermedad o de haber sido aislados de bovinos con anterioridad. Estos serotipos, es importante remarcar que la serotipificación sola no confiere virulencia a la bacteria. Entonces, es importante relacionarlos con los perfiles genéticos que tengan. Como pueden observar, también existe variación entre la determinación de esos perfiles genéticos,
siempre, obviamente, con la presencia de STX y algún factor de adherencia, y también remarcar que hay variación dentro del mismo serotipo, es decir, que cepas que tienen el mismo serotipo pueden tener distintos factores de virulencia, lo que aumenta la variabilidad para una detección. Dentro de los serotipos, el 18% son serotipos que estaban asociados a enfermedad, mientras que el resto, cerca del 40%, podría asociarse a enfermedad. ¿Y esto por qué el podría? Porque yo les comenté que la variabilidad existente, tanto en las cepas no 157 como dentro de los mismos serotipos, hace un abanico muy amplio para poder detectarlo y poder eh, relacionarlo con el riesgo. Y también es importante tener en cuenta que esto es como una fotografía del año 2014, eh, donde las recomendaciones de EFSA en ese momento consideraban dividir estas bacterias asociadas con riesgo en 3 grupos. Y si tenemos en cuenta esas recomendaciones, el 0,03% de las cepas que fueron aisladas en este estudio estarían asociadas a un riesgo alto, mientras que el 6% corresponderían al grupo 3, donde el riesgo es desconocido. Si bien, como dije recién, esta fue una instantánea del año 2014, es importante mencionar que las cepas, y STEC principalmente, tiene una evolución constante. De hecho, en los serotipos que se detectaron en este trabajo, muchos de los cuales yo les dije que eran conocidos, hubo serotipos detectados nuevos, que no se habían detectado antes. Y eso implica una evolución constante. Y con esa evolución también hay que asignar cuál es el riesgo que tiene esa bacteria si es la primera vez que se está aislando un serotipo. Entonces, bajo este paraguas, eh, es la información que se tiene en ese momento no es suficiente para predecir el riesgo de la cepa asociada a enfermedad y tampoco implementar el concepto de tolerancia cero, porque continuamente la cepa va evolucionando y continuamente se están aislando distintos serotipos con distintas combinaciones de factores de virulencia. Si esta evolución, por qué se produce, cuál es la causa, porque la cepa evoluciona constantemente, ¿sí? Tanto para adaptarse a distintos nichos, como por ejemplo el medio ambiente, donde tiene una sobrevida importante, como para evolucionar en cuanto a los factores de virulencia que requiere para esa sobrevida. Los factores de virulencia, tanto las toxinas como los factores que están implicados en la adherencia, están codificados en elementos genéticos móviles, por los cuales se transfieren en forma horizontal de una bacteria a la otra, haciendo que una coli, que no es patógena, pueda adquirir esos factores de virulencia y transformarse, por ejemplo, en STEC. Entonces, esa variación constante hace que nosotros tengamos, por un lado, una radiografía puntual que permite o que permitió en ese momento tener, decir acá estamos parados y poder implementar intervenciones en los frigoríficos y también realizar análisis de riesgo, que son los que van a comentar en las charlas que siguen. Con una foto de la universidad a la que pertenezco, les agradezco la atención.